Bueno, entonces, como venía diciendo, muy agradecidos con Dios y la verdad me pongo a disposición de mi Padre para que Él sea el que dirija este tiempo, porque normalmente muchas personas piensan que somos los hombres o las personas los que estamos hablando, y no, nosotros buscamos es que la palabra de Dios llegue a través de nosotros, para poder así decirla tal como es, sin cambiarle nada. Entonces, que mi Padre hoy esté guiando este momento, me esté guiando a mí, me esté utilizando como su siervo y su instrumento. Hoy vamos a seguir continuando con algo muy hermoso con lo que hemos venido hablando varias semanas, que es la armadura de Dios. Y ya hemos hablado de su cinturón de la verdad, hemos hablado de esa coraza que nos protege, que es de la justicia, hemos hablado también del escudo de la fe, y hoy vamos a hablar de algo también muy importante como cada una de esas partes, que es el yelmo o el casco de la salvación. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿sabemos nosotros qué es la salvación en nuestras vidas? La escuchamos seguido decir que Dios es nuestro Salvador, que entregó a su Hijo para nuestra salvación. Cantamos en canciones la palabra salvación y queremos ser salvos. Predicamos sobre la salvación, pero lo importante hoy es también entender qué es esa palabra, qué significa realmente. Si es lo que estamos pensando que significa en nuestra vida la palabra salvación. Y es por eso que vamos a hacer una comparación en este momento con ese casco que el apóstol Pablo nos menciona acá en esta armadura. Digamos que nosotros todos tenemos moto y vamos a salir hoy para nuestros trabajos o cualquier otro lugar de nuestro destino que tengamos. Y decimos, nuestra madre muchas veces nos dice que vaya con Dios, Dios te cuide. Sí, madre, voy con Dios, amén. Y cojo esa moto, me coloco el casco acá en la mano, lo coloco acá en el manubrio de la moto y arranco, muchas veces como los vemos, como locos, andando a alta velocidad, esquivando entre los carros, camiones, como si la vida no tuviese un valor, como si los seres queridos no nos estuvieran esperando en nuestras casas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Y creemos que nuestra vida está segura, solamente porque dijimos, Dios nos acompaña, que es así. Pero una cosa es que Dios esté en nuestras vidas acompañándonos en todo momento porque Él nunca nos deja solos. Y otra cosa es que realmente nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón. Y así como nosotros decimos que debemos tener a Dios en nuestro corazón, la pregunta es, cuando nosotros nos colocamos ese casco en la mano o en el maniobro de la moto, o vemos a esas personas hacerlo, ¿será que estamos pensando en la salvación o estamos pensando en nuestra comodidad? Muchas veces la palabra salvación para muchos incomoda, porque decir salvación nos compromete también a qué? A obediencia, a creer, a tener fe. Y muchos no quieren tener ese compromiso. Muchos no queríamos tener ese compromiso. Entonces, como el casco lo dejamos acá puesto, porque nos incomoda, nos fastidia. Pero en el momento que muchas veces nosotros pasamos, hay un accidente y vemos desafortunadamente cómo hay un cuerpo ahí tirado de una persona, un individuo, muerto, y gran parte de esos accidentes, esas personas que han fallecido, es porque no llevaban el casco. Hay muchas formas de morir en una moto, pero una de las más altas es por falta de ese casco. Y uno dice, si sabemos que el casco nos ayuda a proteger nuestra vida, ¿por qué somos tan desobedientes si no lo usamos? ¿Por qué nos incomoda algo que nos está cuidando? En una moto no nos está garantizando que estemos totalmente salvos, pero el casco de la salvación, de la armadura de Dios, Él sí nos lo garantiza. Y a Él es el que no debemos tenerle ninguna incomodidad, ninguna molestia. Antes debemos acogerlo, tenerlo puesto en nuestra vida como si fuera un guante, que ni siquiera a veces nos lo sentimos que está ahí puesto. Y así deberíamos dormir y levantarnos con él, con el casco de la salvación. Hoy el título de la prédica es El casco de la salvación, protegiendo la mente en la batalla espiritual. Porque sabemos que nuestra batalla se está haciendo, se está realizando, es en nuestra mente. El maligno ataca nuestra mente. No son los hombres y las mujeres que viven a nuestro alrededor que nos pueden hacer daño, que pueden matar nuestro cuerpo. Pero Dios también dice que le tengamos miedo, no al que mata el cuerpo, sino que mata el cuerpo y también el alma.
aquel que nos puede llegar a quitar la salvación que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros, para todo el que quiera tomarla, porque es gratuita, fue inmerecida, nos la dio sin merecerla. Y ahora vamos a mirar entonces qué significa realmente ser salvo, porque podemos utilizar esta palabra de muchas formas, realmente. La podemos estar utilizando diariamente y es un pesar que no le sepamos ese significado o la verdadera importancia que tiene en nuestras vidas. Dice, ¿por qué Pablo llama la salvación un casco? Resulta que cuando Pablo escribió estas citas bíblicas, este libro de Efesios, donde él habla sobre la parte de la salvación, sobre la armadura de Dios, esta parte es porque él estaba preso y él estaba constantemente siendo vigilado por soldados romanos. Y los soldados romanos tenían su casco, su armadura, su protección del pecho, tenían su espada, tenían su cinturón de la verdad, tenían puestas sus sandalias, y él constantemente los veía día y noche. Y es ahí cuando Dios utiliza eso que está viviendo Pablo para que por medio de Pablo nos pueda contar lo que Dios quiere mostrarnos, cómo nos dejó una armadura para nuestra protección, para nuestro ¿qué? Beneficio, y que debemos usarlo constantemente, debemos usarlo a diario. En Efesios, el capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente: y toma el yelmo de la salvación, o casco en otras versiones, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar ¿en qué? En el yelmo de la salvación, en ese casco. Pablo está hablando desde una batalla espiritual, no estamos hablando de una batalla como hoy la vemos en nuestros días, cuando Rusia enfrenta a Ucrania, cuando Israel también está en completa guerra y tantos países se están enfrentando, porque en nuestro interior, en nuestro país, Colombia, también hay guerras, pero a nivel mundial hay infinitamente guerras espirituales. Hoy estamos viviendo guerras espirituales. Cuando estamos en nuestras casas, en este momento puede ser que estemos viviendo guerras espirituales, porque acordemos que ataca es nuestra mente. Y es ahí cuando nosotros debemos tener ese casco bien puesto, bien ceñido, que no se caiga, que no nos pase como ese muchacho que estábamos hablando ahorita, el ejemplo de la moto. Porque podríamos decir, yo estoy con Jesús y voy hoy a escuchar la prédica, voy a estar en el servicio, voy a estar reunido con mis hermanos, leo la palabra. Pero ¿será eso suficiente para nosotros ser salvos? Dios ya hizo todo el trabajo. Envió a su hijo, a su único hijo, para salvarnos, para que muriera por nosotros, para que por medio de su sangre y resucitando y todo el que crea en él pudiera tener vida eterna. O sea, fuésemos salvos. Ya está hecho. Y lo hizo por todos, por cada uno de nosotros, todos los que estamos acá sentados. Asesinos, ladrones, extorsionistas, violadores, gente que no ha querido hacer las cosas como Dios quiere, mentirosos, por todos. Dios no discriminó a nadie, no dejó a nadie por fuera. Lo que sí hizo fue que nos dejó libre albedrío para que cada uno de nosotros escogiéramos si queríamos seguir al Padre, si queríamos estar con Él, o simplemente queríamos estar lejos del Padre, ser sus adversarios. Porque cuando no lo obedecemos y no queremos creer en Él, o desobedecemos sus órdenes, nos volvemos sus adversarios, sus enemigos. Y nadie quiere ser enemigo de Dios. De los que estamos acá presentes, sé que nadie. Pero hay en el mundo mucha gente que sí lo quiere. Ayer veía una especie de noticia que ya la había visto antes, me refrescó la mente y me llega en este momento, de un hombre que entró con un machete, se bajó su acto en Estados Unidos y empezó a asesinar personas. Este hombre pues ya fue, no me parece si fue capturado o fue dado de baja, pero ya pudieron controlar esa situación en este momento. Y resulta que salía una persona, una mujer activista, estas que van en contra de todo lo que sea catolicismo, cristianismo, todas las cosas que vayan en contra, que vayan a favor de Dios. O las personas simplemente que dicen que deben haber dos géneros, hombre y mujer, cualquiera de esas cosas. Y decía que qué pesar que hubieran matado a esas personas, que ojalá hubiese sido un blanco y además cristiano. Y uno dice, ¿cómo está hoy día nuestro mundo?
Si ve que no más con ese pensamiento que estamos viendo en una persona, estamos viendo qué tan lejos está esa persona de la realidad de nuestro Dios, está tan lejos de la presencia del Señor. Y Dios nos está alejando de ella, es ella la que se aleja de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que nos quitamos ese casco de la salvación y queremos andar desprotegidos. Y cuando sentimos miedo y cuando sentimos algún temor por alguna enfermedad o algo que nos agobia, ahí sí lo buscamos rápido y lo cogemos y nos lo colocamos. ¿Qué pasaría si un soldado sale sin ese casco de la salvación? ¿Qué pasaría si un soldado colombiano se va a combatir en la montaña y le dio por quitarse el casco? Está propenso a un disparo en esa cabeza, ¿cierto? Y ahí no solamente quedaría herido, diría uno, ay, no, perdí un brazo, me lesioné un brazo, me lo fracturaron, y sigue vivo y puede seguir su vida. Pero aquel que recibe un disparo o algo, una lesión grave en su cabeza, va a morir. Y eso es lo que puede pasar en nosotros. Podemos, esa salvación que Dios nos ha dado, perderla si no la tomamos como debe ser. Si no nos ponemos ese casco de la salvación. Entonces, ¿qué es la salvación según la Biblia? ¿Y qué significa eso? ¿Y de qué nos salva la salvación? Entonces, la Biblia no representa al ser humano simplemente como alguien que necesita ayuda para mejorar su vida. Eso lo podemos pensar. Yo quiero seguir a Dios porque Él mejora mi vida, mejora mi situación económica, mejora mi relación con mi esposa, en mi hogar, en mi trabajo, mejora mi salud. Muchos hacen eso y dicen, piensan que esa salvación es todas esas cosas de este mundo. Pero realmente la salvación de nosotros es esa salvación espiritual en la cual nosotros la vamos a ver en un futuro. Que si nosotros la queremos y la abrazamos con fuerza y la buscamos como Dios nos la dejó, vamos algún día a poder disfrutar de ella. Algún futuro estaremos ahí disfrutando de la presencia de nuestro Señor y de su inmenso amor que nos lo ha demostrado tantas veces. El problema fundamental del ser humano para perder esa salvación siempre ha sido el pecado. Desde Adán y Eva ha sido el pecado. Y no podemos hoy día juzgar a Adán y Eva, a nuestros padres, a nuestros primeros padres. Porque muchos dirían, y he escuchado, yo alguna vez lo pensé, por culpa de ellos que pecaron, es que hoy está el pecado en mí. Y es que hoy nos habíamos separado del Padre. Nos habíamos vuelto sus adversarios. Entonces, si eso es así, si la culpa fue de ellos, entonces la pregunta es, si ellos no hubiesen pecado y yo existiera hoy, ¿será que yo no hubiese pecado? ¿Ya? Peco todos los días, no quiero. De alguna forma, con mi pensamiento, con mi soberbia, con mis palabras. Y lucho ahora, la diferencia es que lucho, la diferencia es que cada uno de ustedes lucha contra el pecado. La diferencia es que esa persona antigua, ese ayer que había en ustedes, ya no se está entregando el pecado, porque anteriormente corríamos hacia él, hoy no corremos hacia él, hoy huimos de él y corremos hacia quién, hacia el Padre, que es el que nos da la verdadera salvación. Romanos en el capítulo 3, versículo 23, nos dice algo muy importante ahí Dios, que es, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. ¿Sí ve? Todos pecaron. Y todos estamos destruidos de la gloria de Dios. O sea, Dios no miente. No puede haber acá una sola persona que me diga yo nunca he pecado, porque sería un mentiroso, y así lo dice Dios también. Y acá nos lo está diciendo a través de Romanos, que todos pecaron y estamos destruidos en esa gloria de Dios. Pero en Primera de Corintios también nos dice algo que vamos a ver en el capítulo 15, versículo 22, que nos está mostrando también qué es lo que pasa con ese pecado y con esa salvación. Y dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán ¿a qué? A vivir. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la vida eterna, la salvación. Entonces, el pecado entró por Adán, pero la vida eterna entró por quién? Por medio de Jesús. O sea, nosotros no podemos tener vida eterna si no está Jesús en nuestras vidas. Dios por medio de su gracia lo hizo posible. Pero ¿a quién utilizó para todo eso? A Jesús, a su Hijo. Entonces es el pecado el problema, ¿cierto? En nuestra vida.
¿Y el pecado que nos trae? Muerte. Pero Dios que nos trae a través de Cristo, vida eterna. Entonces ya estamos viendo cómo el maligno trae en nuestra vida solamente desolución y destrucción. Pero vemos cómo nuestro Dios trae a través de su Hijo vida eterna, salvación. Esas son cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta. Y hay algo que debo recalcar para que tengamos en cuenta. Cuando yo digo que Dios trae vida eterna y salvación a nuestras vidas, no vayamos a pensar que de pronto Dios no trae dificultades, que no van a haber dificultades en nuestra vida, que no van a haber problemas. Sí van a haber, sí van a seguir y en el futuro tendremos, pero vamos a tener una salida que Dios nos va a estar mostrando para esa dificultad, para ese problema que está pasando en nuestro vivir. Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, nos muestra algo importante de esa salvación. Ahorita haciendo memoria, yo me acuerdo cuando por primera vez yo era niño y mi padre me llevó a ver una película de Jesucristo. No me acuerdo, yo creo que tenía unos 9 años de pronto, y resulta que pues uno simplemente ve ese el dolor que le causaban a Cristo, ¿sí? Y uno veía todo lo que le hacían. Y yo me acuerdo que yo lloré, yo salí muy triste de esa película, pero uno no alcanzaba a dimensionar todo lo que estaba haciendo Él por nosotros. Yo solamente veía gente mala dañando a un hombre que no quería hacer daño, a un hombre bueno. Eso era lo que yo veía. Pero hoy como adulto, como persona de Dios, como hijo de Dios, veo algo más profundo. No solamente veo un hombre que está siendo sometido por los hombres para el perdón de nuestros pecados, sino veo que a un hombre que por amor entregó su vida para nuestra salvación. O sea, nos está reviviendo, nos está dando esta vida, nos está sacando del pecado, nos está sacando de la muerte. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces aquí vamos a mirar en esta cita bíblica varias cosas. En quien tenemos redención. ¿Quién nos redime? Jesús por medio de su muerte. Él es el que vuelve a pagar esa salvación por nosotros. Él pagó ese precio por nosotros. Dice, por su sangre. Y por medio de esa sangre, ¿qué tenemos a través del Padre que nos da? El perdón. Y ahí lo vemos en la palabra, el perdón. ¿De qué? De los pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que también Dios, a través de ese amor, nos está dando ese perdón, ¿cierto? Pero con gracia. ¿Y qué está diciendo Dios acá? Que ninguno de nosotros lo merecemos. Que ninguno de nosotros, por más esfuerzos que hagamos, podemos tener la salvación en nuestras vidas. Nadie. Ni por obras, ni porque haga obras, ni porque entregue limosna, ni porque salve la vida de un niño o una mujer. Nada de eso me va a salvar. Lo único que me salva es lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo. Es lo único. Las obras son consecuencias de nosotros de seguir a Dios, de tenerlo en nuestras vidas. Esas son las obras. El que tiene a Dios en sus vidas, el que tenemos a Dios en nuestras vidas, pues por amor hacemos las obras porque nos nace hacerlo. Nos nace buscar y hacer el bien al prójimo, hasta nuestros enemigos. La salvación no es simplemente una mejora personal. También podemos llegar a pensar eso. Muchos dirán, yo ya me bauticé, yo creo en Dios, yo creo en su salvación y todo lo que Él me promete, y estoy buscando seguirlo. Entonces, eso me hace hoy día mejor persona. ¿Será que eso me hace mejor persona? Porque muchos dicen, ¿qué necesita para ir al cielo? Y pues no necesito nada porque yo ya soy bueno. Y sabemos que Dios dice que solo bueno es el Padre, eso lo dice Jesús. Entonces, si solo bueno es el Padre, nadie de nosotros es bueno, nadie de nosotros es buena persona, porque estamos pecando. Tenemos el pecado en nosotros, somos débiles, pero Dios nos llama a esa redención constantemente. Caemos, que nos levantemos nuevamente de ese pecado. Nos estamos alejando de nuestra salvación que nos dejó. Acerquémonos a Dios para tener esa salvación en nuestras manos. Segunda de Corintios en el capítulo 5, 17. Nos dice cómo esa salvación puede estar en nosotros. Y nos dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Entonces algo que también hace la salvación en nosotros a través del bautizo es que nos hizo nuevas criaturas. Anteriormente éramos esas criaturas que corríamos al pecado, como ya había dicho anteriormente, ¿cierto? Recapacitemos en nuestras vidas, miremos nuestra vida anterior. ¿Cómo nosotros anteriormente hacíamos algo en pecado? Algún pecado que nos martirizaba, algún pecado que nos mortifica o que nos mortificaba. Traigámoslo a nuestra mente y vemos que ya nosotros no queremos estar allá. Vemos que ya no queremos ser ese tipo de personas. Yo ya no quiero ser ese tipo de persona. Yo aborrezco ser ese tipo de persona. Yo me arrepiento, yo me avergüenzo de haber sido ese tipo de persona. Yo hoy día me sigo avergonzando de muchas cosas, pero Dios está trabajando en mi perfección. Dios está trabajando para perfeccionarme. Y es por eso que debo ser dichoso, feliz cuando Dios coloca las pruebas en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes. Porque nuestro Padre nos ama tanto que Él busca esa perfección, Él busca corregirnos, Él busca educarnos, Él busca confrontarnos con la palabra y exhortarnos, llevarnos a hacer las cosas bien, hacer las cosas como Él manda. La salvación produce una transformación constante en nuestras vidas. Entonces, si yo ya soy una criatura buena, debo seguir constantemente, ¿qué? Trabajando en esa transformación. No quiere decir que ya esté completo. No quiere decir que ya se haya completado esa transformación y ya estoy listo. Porque si es así, levánteme a alguien la mano acá que ya esté listo. Yo creo que ninguno, ¿cierto? Ninguno está listo aún. Es más, si nosotros en este momento Dios nos llamara que no fuese así, a su presencia, estaríamos ya listos para estar en su presencia. Entonces debemos estar buscando constantemente esa transformación que nos lo da la salvación. Y lo viejo dejarlo atrás. Ya no más lo viejo. Si traemos en algún momento las cosas viejas, no es para vivirlas. Es para acordarnos de dónde nos sacó Dios y en dónde nos tiene hoy Dios. Miremos por favor Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y ahí vamos a ver cómo por gracia Dios nos ha salvado. Vamos a ver por gracia Dios cómo nos ha entregado a su único Hijo. Y esa gracia está llena de un amor ilimitado. Nosotros podemos mirar acá y comparar lo que Dios ha hecho en nosotros como de la salvación como si fuera una receta que necesita unos ingredientes. Y todas las mujeres o hombres que hemos cocinado o cocinamos o alguna vez hemos preparado algo, sabemos que para preparar determinado platillo necesitamos una receta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros de receta para poder conseguir esa salvación o que Dios nos la formó? Necesitamos que Jesús, que el Cristo esté en nuestra vida, ¿cierto? Necesitamos creer en Jesús. Y si nosotros creemos en Jesús, obedecemos y buscamos obedecer a Jesús. Ahí tenemos varias cosas que Dios ha puesto. Pero para que todo eso también se dé, debe haber algo importantísimo que Dios tiene en la Biblia y es por lo cual se rige ella siempre. Es el amor. Porque también dice Dios que sin el amor nada tiene validez. Tiene que haber ese amor. Entonces, ya teniendo todos esos ingredientes, vemos cómo se ha formado esa salvación. Es como tener esa receta para hacer el pan y ese pan delicioso, esponjoso, blando que todos queremos tener en nuestras manos para poderlo comer. Esa es la receta que Dios ha hecho para nosotros, para la salvación. Esa es la receta que todos queremos tener en nuestras manos, en nuestra vida. Y es la receta que nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestra esposa o nuestro esposo, que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, la tengan. Que la tenga aquella persona que me hace mal, que busca hacerme daño también. Porque si esa persona que me hace daño busca hacerme daño, si tiene esa receta en su vida y le saca el mayor provecho, sabemos que eso va a ser una persona que va a estar con Dios. Y sabemos que va a ser un alma menos para el maligno, un alma más para nuestro Padre. Dice así entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí viene lo que estaba diciendo. El motociclista se puede colocar el casco y dice que, uy, me salvé porque me golpeé la cabeza, pero me salvé porque yo me puse el casco.
Yo me lo puse, Dios me lo dejó, yo debo utilizarlo. Si ese casco no existiera, ¿qué se me hubiese puesto? Si ese casco no existiera por motociclista, ¿qué se hubiese puesto? Estaría muerto. Si Dios no hubiese dejado ese casco, ¿qué me hubiese puesto? O sea, no es por mí, es por Dios. Es por Dios que está ese casco, es por Dios que lo puedo usar, es por Dios que puedo tener esa salvación. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la salvación, primero, no se compra. Ya sabemos que se pagó con la sangre de Cristo, con su vida, y eso no tiene precio. También la salvación no se merece, porque nadie ha hecho nada, como lo dice acá, que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, nadie, independientemente de las obras que hagamos, ninguno de nosotros merecemos la salvación. Pero acá nos la estaba dando Él porque su gracia lo hace posible. La salvación no se negocia. ¿Cuántos dirán, o hemos dicho, Padre, por favor, si me salvas, si me ayudas, yo voy a portarme bien de aquí en adelante, pero solo si me ayudas? Solo si me traes este negocio, de aquí en adelante voy a ir y voy a rezar y a orar todos los días y voy a buscar de ti, voy a leer la palabra tuya, voy a postrarme en la cama de rodillas a buscarte. No, la salvación no se negocia. Dios no lo dejó de esa forma. La salvación es un don de Dios. Solo de Él viene la salvación. Debemos tenerlo muy claro. ¿Quién nos da esa salvación? Ya hemos nombrado dos seres celestiales muy lindos en nuestras vidas, Dios y el Hijo. El Espíritu Santo también hace parte. Esta es nuestra segunda verdad. Dice, la salvación viene de Dios. Vamos a mirarlo porque viene de Dios. ¿Qué nos dice Jonás en el capítulo 2, versículo 9? Y dice así, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces, acá estamos viendo algo muy importante. Dice, mas yo pagaré con alabanzas y te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. O sea, prometía cosas a Dios, cúmplalas. Yo le prometí cosas a Dios, debo cumplirlas. Pero no por el hecho de cumplirlas voy a tener la salvación. Porque también nos dice algo. Dice, la salvación es de Jehová, es de Dios. O sea, Dios es el que nos la da. No miremos nuestras obras, no miremos los sacrificios, no miremos las promesas que le hicimos a Dios, porque eso no las va a tener Él en cuenta. Sí nos va a pedir cuenta cuando nosotros prometamos algo y no cumplamos, pero la salvación depende totalmente de nuestro Padre. Y esto no dice lo siguiente, este versículo no dice lo siguiente, la salvación es de mis obras, la salvación es de mi religión, la salvación es de mi esfuerzo. Eso no lo estamos viendo acá. La salvación es por el propio esfuerzo mío, no lo dice. Dice que la salvación es por Dios. Pero entonces surge una pregunta y es, ¿cómo nos salva Dios? Ya había mencionado algo, cómo nos salvaba Dios. Entonces la respuesta está en el Evangelio. Dice, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Cristo, de Jesucristo. Por medio de Él es que viene la salvación. Y vamos a mirarlo en Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Y ahí hay una parte donde habla Jesús, esta parte donde habla Jesús y Jesús dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, queremos llegar a la salvación, queremos ir al Padre, solo hay un camino. ¿Quién es? Jesucristo. Solo por Él podemos llegar al Padre. Solo siguiendo y aceptándolo y creyendo en Él podemos llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otra forma. No busquemos en libros esotéricos, no busquemos en las personas que leen a veces que el tarot, que le voy a leer la suerte, que le voy a decir su futuro. No tenemos que buscar de eso, tenemos a nuestro Dios Padre. Dios condena todo eso. No tenemos que ir a nada de eso. Si creemos en Dios, ¿por qué muchas personas buscan de eso? No lo necesitamos en nuestras vidas. Tenemos a Dios. ¿Qué más necesitamos en nuestras vidas si lo tenemos a Él? Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, lo demás sobra. Todo lo demás sobra. Ya no lo necesitamos. En Hechos capítulo 4, el versículo 12.
dice lo siguiente, y en ningún otro hay salvación. Vamos a confrontar entonces esta cita con la anterior para refutarla o para ver si verdaderamente tiene ese peso. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bajo el cielo estamos acá. ¿Qué otro nombre hay que se haya dado por el cual seamos salvos? Ninguno. Solo hay uno, es Cristo, es Dios el Padre. Solo por Él podemos ir al Padre, solo por Él podemos tener la salvación. La Biblia, Dios a través de su palabra nos lo está afirmando, nos lo asegura. Entonces debemos estar tranquilos de que Dios nos dice la verdad y debemos estar tranquilos de que es realmente cierto, porque nosotros creemos en Dios. Por lo tanto, la salvación tiene su fuente ¿en quién? En Dios. Él es la fuente de la salvación. Pero el centro, ¿quién es? Jesucristo. Seguimos viendo cómo esa receta sigue estando ahí fuerte. Cristo es el centro de la salvación. Ya que lo estamos nombrando como centro de la salvación, vamos a mirar algo. No podemos predicar de la salvación y sacar a Cristo de ella. ¿Cómo podría yo decirles a ustedes, ustedes son salvos por Dios? ¿Y dónde está Cristo? Que fue el que se entregó por nosotros. Acordémonos que nosotros no éramos salvos y que nuestros pecados nos condenaba, nos hacía esclavos del pecado y nos hacía merecedores ¿de qué? De la muerte. ¿Cuál era el pago por el pecado? La muerte. ¿Cuál es el pago por la salvación? La vida eterna, que lo pagó Dios a través de su Hijo. Entonces Juan capítulo 3 versículo 16 nos muestra cómo Cristo es ese centro de la vida, de esa salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces miremos estas palabras tan hermosas que están acá. Amó, dice, Dios amó tanto al mundo, amó. Dice que dio, ha dado. ¿A quién? Entregó a su Hijo. Porque nos amó, da. Lo hace sin límites, ¿sí ve? Cuando alguien entrega a su Hijo por nosotros, es una persona, es un ser celestial que no tiene límites. Su amor no lo deja tener límites. Entregó a su único Hijo. ¿Y qué pasa? Dice que todo el que en Él crea, o sea, hay que creer en Él. Pero vamos a ver más adelante que solo creer no es suficiente. Y ya lo vamos a ver, porque yo sé que ahorita estarán preguntando cómo así que creer no es suficiente. Dice, para que no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, si nosotros creemos, no nos perderemos. Y al tener el camino, la verdad y la vida que es Jesús, que es Dios, vamos a tener vida eterna. Ahí vamos muy bien. ¿Todo entendido por ahora? Miremos Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo nos dice lo siguiente? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso ya lo habíamos leído anteriormente. Entonces, ¿de quién está hablando acá esta cita bíblica? De Cristo. Dice, en quien tenemos redención. ¿Quién nos da la redención? Cristo. ¿Por sangre de quién? De Cristo. ¿Qué nos trae esa sangre a nosotros si creemos en Él? Perdón. ¿De qué? De pecados. Y es esa riqueza, es esa gracia que desborda a Dios en nuestras vidas. No hay salvación separada entonces de Cristo. Entonces, ¿cómo se sigue la salvación? Ya sabemos qué es la salvación, ya sabemos quién nos da la salvación, ya sabemos que es una receta que tiene que estar siempre unida a esa receta para que esa salvación sea en nuestras vidas. Sabemos que no tiene un precio, sabemos que no es por obras, sabemos que es pagada con sangre, sin un precio total, no se mide ese precio. Entonces vamos a mirar cómo podemos seguir esa salvación, cómo podemos tenerla, estar ahí con ella. Y eso lo podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ahí está la parte que les decía anteriormente. No basta solo creer. Porque muchos dirán, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo le creo a Dios. Pero Dios también dice que muchos me alaban con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y acá vemos que los demonios creen en Dios y saben que es uno y tiemblan. Ahora la pregunta es, ¿el hecho que ellos crean tienen salvación? No, porque también dice la Biblia que Dios ya ha condenado el mal, ya lo juzgó.
estábamos esperando es que Él venga ahora, la segunda venida del Hijo de Dios. Entonces, no hace falta, no es solamente el creer. Entonces no diría, si yo creo y dice la Biblia que yo creyendo puedo ser salvo, entonces, ¿qué más necesito para no estar como esos demonios en ese puesto de que ellos también creen? ¿Serán que los demonios, el hecho de creer, le obedecen a Dios? ¿Será que el hecho de creer en Dios, aman a Dios y aman a todos? ¿Será que el hecho de que ellos crean en Dios, buscan hacer la voluntad del Padre? No, ¿cierto? Nosotros sí buscamos todas esas cosas. Es la diferencia entre el demonio que cree y nosotros que también creemos. Pero lo seguimos a nuestro Señor. Y debemos ser muy cuidadosos porque el demonio conoce también las escrituras que él buscará engañarnos. Y acordémonos que estamos hablando del caso de la salvación y él buscará engañarnos en nuestra mente, que es acá donde está desatando esa lucha. Y así lo trató de hacer con Jesús, que tenemos un ejemplo clarísimo que lo conocemos cuando estuvo en el desierto. Y cuando dice la palabra que él estuvo con hambre, fue cuando se le presentó el demonio. ¿Por qué con hambre? Porque claro, estaba necesitado. Estaba en un momento fuerte de su vida, como ser humano, como hijo de Dios, pero en cuerpo de ser humano sentía el hambre. Ahora dígame, ¿quién no va a sentir hambre después de 40 días y 40 noches allá en el desierto? Yo la verdad estaría ya muerto. Dios estaba hambriento, Jesús estaba hambriento. Pero esa situación tan difícil para Jesús no lo dejó caer, no lo dejó ser engañado por el maligno. Porque él le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús lo pudo haber hecho. Y convertir las piedras en pan y pudo haber comido. Y haber saciado su qué? Su hambre. Pero él sabía que estaba por voluntad de Dios ahí y tenía que obedecerlo. Y le dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, que su palabra nos da vida. Es decir, que nuestro Padre es el que nos está dando esa vida. Es decir, que nosotros debemos creer en Dios, pero saber también qué dice la palabra. Y esto nos lleva a que nosotros oremos al Padre, pero también busquemos de las Escrituras. Tenemos que leerlas, tenemos que indagarlas, tenemos que profundizar de ellas. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos exhorte en esas palabras, que nos diga qué nos está diciendo nuestro Padre a través de ellas, para nosotros poder confrontarnos y cambiar nuestras vidas, para poder sacar lo malo que está en nosotros y hacer lo bueno. Y lo bueno que tenemos, aumentarlo, acrecentarlo, como Dios dice que nosotros debemos dar grandes frutos, buenos frutos. Eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas. La fe, la fe salvadora implica confiar en Cristo. En Romanos, un momentico, porfa, que se me perdió acá donde iba. Romanos 19. Oiga, no le encuentro. ¿Cuál está anterior de Romanos? Leíto, porfa. Santiago 2:19, ya, listo, gracias. Entonces en Romanos 10:9 nos dice lo siguiente. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, vamos a ver cómo debemos creer, ¿cierto? ¿Cuántas personas de acá dicen que creen en Dios? Yo creo en Dios. Ahora, ¿cuántas personas de las que estamos presentes le creemos a Dios? Completamente, no parcial, ¿cierto? Porque podríamos pensar, yo creo en ciertas formas de la Biblia, pero en las otras palabras que me dicen no las creo. Y eso pasa hoy día. Eso pasa hoy frecuentemente, lo podemos escuchar. Como muchas personas dicen que yo no creo en esta parte de la Biblia y en esto sí. Vemos como hay también judíos que dicen que ellos no creen que Jesús haya venido todavía. Ellos todavía están, algunos judíos están esperando. Algunos judíos todavía esperan la segunda venida, la primera venida de Jesús. Entonces, hay muchas cosas que se pueden estar distorsionando. Entonces,
que si yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en su corazón o en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. O sea, tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que hacerlo convencidos. Debemos estar seguros, no deben haber dudas en nuestro corazón. La duda no nos hace bien. Dios dice que no quiere nada tibio, que no quiere a alguien que diga, yo soy gris, no, o es blanco o es negro, ¿cierto? O somos ovejas o somos las cabras, que Él dice que va a venir en un momento a separar las cabras de las ovejas. ¿Qué somos nosotros en estos días? ¿Qué buscamos nosotros para nuestra salvación? Buscamos a Dios y a Jesucristo. ¿Qué papel tiene el arrepentimiento? Si ya tengo salvación y ya sé cómo se salva, cómo nos podemos salvar, gracias a Dios que nos lo ha dado, y de ese casco que Él dice que nos lo trae por medio de Pablo, entonces, ¿qué es ese arrepentimiento que va a haber? Porque esa es otra parte de la fórmula de ese pan que estamos hablando, que debemos hacer para que haya salvación. Entonces, ya hemos dicho que, recordemos, fe, amor, ¿qué otras? Fe, amor, bueno, paz, paciencia, todo eso viene. Creer, ¿cierto? Obediencia, ¿sí? Pero hay algo importantísimo que nosotros muchas veces confundimos, que es el remordimiento con el arrepentimiento. Cuando yo peco, yo me siento con remordimiento, o sea, mi corazón me duele. Si es que yo siento remordimiento, porque hay otras personas que no pueden sentir remordimiento ante el pecado, sienten esa alegría. Bueno, si nosotros sentimos remordimiento por el pecado, es porque nos está doliendo. Pero el hecho que haya remordimiento será que haya arrepentimiento, y el arrepentimiento es decir que no quiero pecar más. Porque muchos sentimos el remordimiento y más tarde o mañana vuelvo y peco en lo mismo. Y después en lo mismo, y sigo y se vuelve un círculo vicioso y sigo haciéndolo y como que me queda gustando, ¿cierto? Y todos los días me remuerde, pero sigo sin arrepentirme. Debe haber arrepentimiento verdadero. O sea, quiere decir, no quiero más ese pecado, tengo que sacarlo de mi vida y debo luchar para eso. Y para eso tengo que buscar ¿de quién? De Dios y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, en el versículo 14, 15 dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el evangelio. Arrepentidos y cree en el evangelio. El tiempo está cerca. Han pasado más de 2000 años y han dicho que el tiempo está cerca. Muchos dirán, yo no lo veo que esté cerca. Pues si han pasado 2000 años, debe estar más cerca, ¿cierto? Puede ser mañana, puede ser en otros 2000, no lo sabemos, pero está más cerca. Y muchos pensaremos que toca esperar los años. De pronto no toca esperar todos esos años, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Nosotros la vida no la tenemos ganada en este mundo. Dios sabe cuándo vamos a partir, de qué forma vamos a partir. Solo Dios lo sabe. Entonces no esperemos a que digamos, que pasen 2000 años, todavía falta mucho para nosotros. No sabemos si nuestro tiempo ya está llegando al límite. Tengamos esa salvación siempre en nuestras manos. Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy hablando ya acá de salvación y estamos hablando que no tenemos la vida contada y sabemos que nuestros pecados fueron los que condenaron a Cristo en esa cruz, lo colocaron ahí por él y por nosotros murió. Así no hayamos vivido en ese tiempo, por nosotros murió. Porque Él no solamente pagó con su sangre la gente que está viviendo actualmente, sino por ellos y por el futuro de los demás que veníamos. Es por todos. Entonces aquí nos lo está demostrando. Y ellos se sintieron acongojados, se sintieron arrepentidos cuando escucharon estas palabras, que por ellos fueron que Jesús, el Hijo y Señor de Dios, murió. Y es ahí cuando ellos les dicen, ¿qué debemos hacer? Y Jesús dice, bautícense.
Y es ahí también cuando yo en mi vida tomé ese bautizo como una parte seria de mi vida. A mí me bautizaron de pequeño. La verdad no tengo ni idea qué era. Me acuerdo, sí, porque me metieron ahí en una pilita y me echaron agüita. Tenía algo de conocimiento. Pero yo no me estaba arrepintiendo de nada. Yo seguía mi infancia como cualquier otro niño. Entonces, ¿qué arrepentimiento y qué creencia pronto podía haber ya en mí que Dios tenía que tener puesto en mi corazón? Ninguna. Yo en ese momento no me estaba arrepintiendo de nada. Simplemente seguí. Pero Dios dice que nosotros una vez que tenemos esa conciencia, que tenemos el Espíritu Santo, que sentimos ese arrepentimiento, debemos buscar de Él, y es buscar esa salvación por medio del bautizo, ya que Él dice que se bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es simplemente sentirse mal, es decir, sentir remordimiento. Debemos arrepentirnos de corazón. Ahora, ¿por qué vemos que Pablo toma un casco? ¿Por qué no pudo tomar otra parte de la armadura, cierto? O invertirlas. ¿Por qué el casco? ¿Por qué el casco de la salvación? Vamos a ver algo muy importante que es, y fue muy sabio Dios, si nuestra cabeza sufre un daño fuerte, hasta ahí llegamos. Si nuestro brazo sufre un daño fuerte, podemos seguir viviendo. Nuestra pierna, nuestra oreja, nuestro ojo, podemos seguir viviendo. Pero si nuestro cerebro, nuestra cabeza sufre un daño fuerte, no creo que vayamos de pronto a sobrevivir. Es muy delicada nuestra cabeza. Y es ahí donde nos está atacando. Y es por eso que toma la salvación y la coloca en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es ahí cuando llegan los problemas y nos agobia, nos angustia, nos quita la paz. Que me echaron del trabajo, que un ser querido falleció, que estoy enfermo, tengo una enfermedad mortal que me va a quitar mi vida en poco tiempo, que perdí el trabajo, que no tengo cómo pagar, que voy a perder la casa. Muchas de esas cosas llegan a muchas personas de la vida que están en guerra y murieron personas que en Venezuela lo podemos de ver, que es lo que pasó, toda la cantidad de gente que murió, los seres queridos que quedaron vivos, sepultados y sabieron que estaban vivos y todavía hoy día ya están muertos. Todo eso nos quita la paz y es acá cuando nos está atacando. Por eso, si nosotros tenemos presente en nuestra mente la salvación, no va a ser fácil que el maligno nos ataque. No va a ser fácil que el maligno busque derribarnos. Porque Dios dice, y lo dijo Pablo, todo lo que hoy conozco lo considero basura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa nada en este mundo. Lo importante es Dios, la salvación. Eso es lo verdaderamente importante. Y si yo lo reconozco y lo tengo claro acá en la mente y en mi corazón, los problemas que lleguen no tienen por qué llegarme a agobiar de esa forma. No tienen por qué llegarme a quitar la paz, porque Dios da la paz que los hombres no pueden dar. Dios la da de otra forma y es la verdadera paz. En Efesios capítulo 6, versículo 17, vamos a mirar cómo lo dice ahí. Dice, y toma el yelmo de la salvación y toma el casco. ¿Se acuerda que dijimos que por qué el casco? Ahora, si yo les dijera que nos vamos ahorita en la moto, cada uno en su moto, ¿qué es lo primero que van a coger de todo lo que hemos escuchado? El casco, ¿cierto? Debemos llevar toda la indumentaria puesta, toda la armadura, pero no podemos dejar una parte de ella a un lado. Y una de esas importantes es el casco. No puedo decir que entonces voy a irme a manejar la moto y también dejo los zapatos o las sandalias, ¿cierto? O dejé el escudo, que es el de la salvación, o sea, de pronto parte de la perchera que muchos usan. No, todo es importante, pero ese casco es muy importante tenerlo puesto. Por eso es que él lo nombra como el casco de la salvación. Porque Pablo está describiendo es la armadura de ese soldado con el cual vivió tanto tiempo en prisión. Veamos algo importante de por qué Pablo, y lo vamos a comparar con nosotros. Alguien que está fuera del lugar es Jesús. Jesús cumplió con todo esto con una perfección que nosotros nos es prácticamente como imposible alcanzar. Veamos a Pablo, que de pronto lo podemos ver aún más cerca a nosotros. Pablo estuvo preso. En ese entonces nosotros sabemos cómo eran las cárceles, no es como hoy día que sí que hay hacinamiento y otras cosas. Eran casi siempre bajo tierra, con humedad, con ratas, no había baño. Ahí era donde ellos hacían sus necesidades. Ahora imagínense en el olor, la oscuridad, la humedad y la enfermedad en ese momento, sin ver la luz, estando allá años o meses. Y podemos ver en él cómo tenía clara la salvación.
cómo él sí tenía puesto ese casco de la salvación. Eso lo podemos ver en él, precisamente ahí. Porque otro hombre hubiera escrito cartas desesperado, ayúme, estoy que me muero, quiero renunciar, no quiero más, ¿por qué me abandonó, Padre? Todas esas palabras lo pudiéramos estar viendo, pero no vemos eso en Pablo. Vemos cartas de ánimo, vemos cartas que nos llevan a confrontarnos, que nos enseñan, que nos busca que aprendamos de él, cómo Dios ha trabajado en su vida, para que nosotros también podamos luchar con esa salvación. Y entonces, ¿qué vamos a ver en conclusiones ya para terminar? Dice, la salvación no viene de nosotros. ¿Viene de quién? De Dios. La salvación no se compra. Si no se compra, entonces, ¿por qué es la salvación? Por gracia. Debemos tener en cuenta esto. No está separada de Cristo. Es decir, Cristo debe estar siempre presente en la salvación. No es excusa para pecar, porque también lo podemos tomar. Ya somos salvos, entonces pequemos. No importa que yo peque porque voy a ser salvo, Dios ya me salvó. Entonces podríamos entrar también en otro tema de que, ¿será que la salvación se pierde? ¿Será que Dios la dejó, pero hoy ya me bauticé, yo creo en Dios y yo decidí apartarme de Dios y hoy soy un asesino, un violador y el día de mañana era un predicador de Dios? ¿Será que esa salvación se perdió? Eso sería un tema para otra predicación, ¿cierto? Muy importante. Pero entonces no podemos dejar que esas palabras o ese tipo de pensamientos nos quiten el verdadero sentido que Dios ha puesto de la salvación en nosotros. ¿Para qué queremos pensar que la salvación no se pierde y podemos pecar si de pronto puede ser que sea así? Entonces aseguremos lo que ya Dios nos ha dado. Aseguremos la salvación en nuestra vida y luchemos por ella. Sigamos a Dios. No busquemos lo que no se nos ha perdido. Busquemos lo que Dios ya nos dio. No es solamente una experiencia pasada, porque, sí, eso fue muy bonito en ese tiempo de Jesús, dio la salvación y murió. La salvación hoy también la estamos viviendo nosotros. Es el presente de nuestras vidas, es el futuro de mi vida y de pronto puede ser el futuro de alguna otra persona que no se haya bautizado o no haya querido creer en Dios como es. Entonces, estas son las conclusiones que nos deja hoy la prédica, las conclusiones que nos deja Dios y nos deja reflexionando en nuestra vida. Hermanos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por venir y espero, por favor, que hoy todo lo que hemos aprendido de Dios y las cosas que Dios nos ha enseñado, la podamos vivir a diario en nuestro vivir, no solamente con Cristo, sino con cada uno de nuestros hermanos. Muchas gracias.